Buenas noches a todos. En esta ocasión les traigo un relato que gira en torno a un lugar que muchos prefieren evitar cuando cae la noche, un bosque común a simple vista, pero que esconde algo que no puede explicarse con facilidad. Hay quienes dicen que ciertos lugares cambian cuando nadie los observa, que la oscuridad no solo oculta, sino que también revela cosas que durante el día permanecen ocultas. Esta es la historia de lo que alguien vio en el bosque una noche, y de cómo ese encuentro transformó por completo su percepción de la realidad. Esa noche comenzó con una sensación incómoda que no tenía una causa clara, una inquietud persistente que se había instalado desde la tarde y que no lograba desaparecer por más que intentara distraerme. Después de varias horas encerrado, decidí salir a caminar para despejar la cabeza, confiando en que el aire frío y el silencio del barrio me ayudarían a calmar esa tensión que no sabía explicar. Afuera todo estaba más quieto de lo habitual, con calles vacías y una calma que, lejos de resultar relajante, parecía cargada de algo difícil de definir. Caminé sin pensar demasiado en el rumbo, dejando que el movimiento marcara el ritmo de mis pensamientos, hasta que casi sin darme cuenta terminé frente al sendero que conduce al bosque. Ese lugar siempre había estado rodeado de historias extrañas, comentarios sobre ruidos en la noche, sombras que no coincidían con nada visible y una sensación de desorientación que algunos aseguraban haber experimentado. Nunca le di importancia a esos relatos, siempre los consideré exageraciones, así que no dudé en avanzar cuando estuve frente a la entrada. Encendí la linterna y crucé el límite del sendero, notando de inmediato un cambio en el ambiente. El sonido del exterior desapareció casi por completo, como si el bosque absorbiera cualquier ruido, dejando solo el crujido de las hojas bajo mis pies. La luz iluminaba apenas unos metros hacia adelante, y todo lo demás se convertía en una oscuridad uniforme, sin profundidad ni detalles claros. Aún así, seguí caminando, intentando mantener la sensación de normalidad. Con el paso de los minutos, algo empezó a resultar extraño de una manera más concreta. No había sonidos de animales. Ni grillos, ni aves, ni el más mínimo movimiento entre los árboles. Ese silencio no era natural, y cuanto más avanzaba, más evidente se volvía. Me detuve un momento y apagué la linterna por curiosidad, pero la oscuridad fue total, tan intensa que no podía distinguir absolutamente nada. Esa falta de referencia generó una incomodidad inmediata, así que encendí la luz nuevamente sin pensarlo. Cuando la linterna volvió a iluminar el camino, el entorno parecía igual, pero la percepción había cambiado. Continué avanzando con más atención, notando que el sendero ya no se veía tan claro como al principio. No había desaparecido, pero parecía desviarse de forma sutil, obligándome a ajustar la dirección constantemente. Los árboles se sentían más cercanos, como si el espacio se hubiera reducido sin que hubiera una razón evidente. El primer sonido apareció sin previo aviso, un leve movimiento entre los árboles a un costado del camino. Me detuve y dirigí la luz hacia ese punto, pero no había nada visible. Permanecí quieto unos segundos, esperando que se repitiera, hasta que el silencio volvió a imponerse. Intenté restarle importancia y seguí caminando, aunque con una sensación creciente de alerta. No pasaron muchos pasos antes de que el sonido se repitiera, esta vez un poco más claro. No era algo rápido ni desordenado, sino un movimiento lento, controlado, como si aquello que se desplazaba lo hiciera con intención. Volví a iluminar la zona sin encontrar nada, y fue en ese momento cuando apareció una sensación difícil de ignorar, la certeza de que no estaba solo, aunque no hubiera pruebas visibles que lo confirmaran. Miré hacia atrás casi por reflejo, iluminando el camino que había recorrido, y algo no encajaba. La distancia parecía mayor de lo que recordaba, como si hubiera avanzado más de lo que realmente había caminado. No era una diferencia extrema, pero sí lo suficiente como para generar una duda incómoda. Parpadeé varias veces, intentando ajustar la percepción, pero la sensación no desaparecía. Decidí seguir adelante, más por impulso que por decisión consciente, y fue entonces cuando noté algo en el borde de la luz de la linterna. No era una figura definida, ni una sombra común, sino un movimiento extraño, como si la oscuridad misma se desplazara de forma independiente. Giré rápidamente la luz hacia ese punto, pero en el instante en que la iluminé, ya no había nada. Me quedé completamente quieto, con el cuerpo tenso y la respiración más pesada, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de ver. Podía haber sido un efecto de la vista, un error de percepción,
pero la sensación que dejó fue demasiado real como para ignorarla. Miré alrededor con más atención, recorriendo cada espacio visible, pero todo parecía normal otra vez, al menos en apariencia. Sin embargo, algo había cambiado. Porque en ese momento, sin haber escuchado pasos claros ni haber visto una figura concreta, tuve la certeza de que algo me estaba observando desde la oscuridad, siguiendo cada uno de mis movimientos con una atención que no podía explicar, como si mi presencia en ese lugar no fuera una coincidencia, sino parte de algo que ya había comenzado mucho antes de que yo decidiera entrar. A partir de ese momento, avanzar dejó de sentirse como una decisión propia y empezó a parecer más una consecuencia inevitable, como si cada paso que daba ya estuviera determinado por algo que no alcanzaba a comprender. La sensación de ser observado se volvió constante, pesada, instalada en el cuerpo de una forma que no desaparecía aunque intentara ignorarla. El aire se sentía más frío, pero no era un frío normal, sino uno que parecía venir desde adentro del bosque, como si el entorno mismo estuviera respirando de manera irregular. Intenté concentrarme en algo concreto, en el sonido de mis propios pasos, en el ritmo de mi respiración, pero incluso eso empezó a resultar extraño. El crujido de las hojas bajo mis pies ya no era uniforme, a veces sonaba más fuerte de lo esperado y otras veces casi no se percibía, como si el suelo cambiara sin previo aviso. Fue en uno de esos momentos cuando noté algo que me hizo detenerme de golpe. Detrás de mí, apenas un segundo después de que yo pisara, se escuchó otro crujido. No fue una coincidencia aislada. Di otro paso, más lento, controlado, y otra vez ocurrió lo mismo. Un sonido detrás, ligeramente desfasado, imitando el movimiento pero sin coincidir del todo. La diferencia era mínima, casi imperceptible, pero suficiente para entender que no era un eco. Había algo más caminando, algo que estaba siguiendo mi ritmo, aprendiendo cada uno de mis movimientos. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración, y el sonido se detuvo en el mismo instante. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de una presencia clara, cercana. No me giré de inmediato, porque una parte de mí sabía que hacerlo no iba a darme una respuesta tranquilizadora. Aún así, la tensión fue demasiado, y lentamente levanté la linterna, girando el cuerpo con cuidado hasta apuntar hacia atrás. El camino estaba vacío. No había nada visible, ningún movimiento, ninguna sombra fuera de lugar. Pero esa ausencia no generó alivio, sino todo lo contrario. La sensación de cercanía aumentó, como si aquello que me seguía no necesitara ser visto para estar ahí. Tragué saliva, intentando mantener la calma, y volví a mirar hacia adelante, decidido a seguir caminando sin detenerme. Sin embargo, el bosque ya no era el mismo. Los árboles parecían haberse cerrado aún más, formando paredes irregulares que limitaban el campo de visión. El sendero había dejado de ser claro, convirtiéndose en una serie de espacios ambiguos que no ofrecían una dirección definida. Intenté recordar el camino de regreso, pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Era como si el lugar hubiera cambiado su estructura en silencio, reorganizando cada elemento mientras yo avanzaba. Aceleré el paso, impulsado por una necesidad creciente de salir de ahí, pero el entorno no respondía de la manera esperada. No importaba cuánto caminara, todo parecía repetirse con pequeñas variaciones. Un árbol torcido, una rama caída, una forma en la corteza que parecía familiar, pero nunca exactamente igual. Esa repetición sutil empezó a generar una sensación de encierro, como si estuviera atrapado en un espacio que se reconstruía constantemente a mi alrededor. Entonces el sonido volvió, esta vez más claro. No era un solo paso, sino una secuencia breve, 2 o 3 crujidos seguidos, manteniendo esa ligera diferencia de tiempo con respecto a mis movimientos. Me detuve de golpe, y el sonido hizo lo mismo. Esta vez no dudé tanto. Giré rápidamente, apuntando la linterna con firmeza hacia atrás, intentando captar cualquier cosa que estuviera ahí. Por un instante, algo apareció en el borde de la luz. No tenía una forma definida, ni una estructura clara, pero ocupaba espacio. Era más oscuro que el entorno, como una ausencia dentro de la oscuridad, una silueta incompleta que parecía desarmarse en el mismo momento en que la luz la tocaba. No se movió de manera brusca ni desapareció de golpe, simplemente dejó de estar, como si nunca hubiera estado ahí en primer lugar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras retrocedía un paso sin darme cuenta.
La respiración se volvió más rápida, más pesada, y la mente empezó a buscar explicaciones que no lograban encajar. Aquello no era una persona, ni un animal, ni una sombra común. Era algo distinto, algo que no respondía a ninguna lógica que pudiera reconocer. El silencio regresó, pero ya no era el mismo de antes. Ahora parecía más tenso, más concentrado, como si estuviera cargado de una intención que no podía interpretar. La linterna comenzó a fallar nuevamente, parpadeando de forma irregular, y cada vez que la luz se debilitaba, la sensación de cercanía aumentaba. Decidí retroceder, convencido de que seguir avanzando solo empeoraría la situación, pero apenas di unos pasos me di cuenta de que el camino detrás de mí no coincidía con lo que recordaba. Donde antes había un sendero claro, ahora había una acumulación de troncos y ramas que bloqueaban el paso, como si nunca hubiera existido una salida en esa dirección. Giré sobre mí mismo, buscando una referencia, cualquier detalle que me orientara, pero todo parecía distinto. No había puntos fijos, no había un camino evidente, solo un conjunto de formas que cambiaban lo suficiente como para desorientar sin volverse completamente irreconocibles. La sensación de estar atrapado se volvió inevitable. Fue entonces cuando algo cambió de manera más evidente. Un sonido grave comenzó a percibirse en el ambiente, al principio tan bajo que podría haberse confundido con una vibración lejana. No era un ruido natural, ni algo que pudiera asociarse con el viento o con animales. Era más profundo, más constante, como una resonancia que no solo se escuchaba, sino que también se sentía en el cuerpo. Me quedé completamente quieto, sosteniendo la linterna con ambas manos, mientras ese sonido aumentaba de forma gradual. No podía identificar su origen, ni su dirección, y eso lo hacía aún más inquietante. Era como si viniera de todas partes al mismo tiempo, envolviendo el espacio de una manera imposible de ubicar. Y en medio de esa vibración, la sensación de presencia cambió. Porque esta vez no estaba detrás de mí. Estaba adelante. En ese instante, la certeza de que aquello estaba frente a mí fue inmediata, tan clara que no necesitó confirmación visual para volverse real. No fue una suposición ni una reacción exagerada, sino una percepción directa, como si algo en mi interior reconociera su presencia antes que mis propios sentidos. La linterna temblaba levemente en mis manos mientras intentaba enfocar el haz de luz hacia el punto exacto donde sentía esa presión en el ambiente, pero la oscuridad parecía resistirse, como si no pudiera ser atravesada del todo. Di un paso hacia atrás sin dejar de mirar al frente, y en ese movimiento noté algo que terminó de quebrar cualquier intento de mantener la calma. El sonido del suelo bajo mi pie no fue el único que se escuchó. Hubo otro, apenas después, replicando el mismo crujido con esa mínima diferencia de tiempo que ya había percibido antes. Pero esta vez no venía desde atrás. Venía desde adelante. El cuerpo se me tensó por completo, y durante unos segundos no fui capaz de moverme. Aquello no solo me estaba siguiendo, ahora estaba anticipando cada uno de mis movimientos, ocupando el espacio antes de que yo lo hiciera. Intenté retroceder otro paso, pero me detuve a mitad del movimiento, con la sensación clara de que cualquier acción que tomara ya estaba siendo observada, calculada. La linterna volvió a parpadear, y por un breve instante la oscuridad cubrió todo nuevamente. Fue en ese momento, en esa fracción de segundo sin luz, cuando lo sentí más cerca que nunca. No hubo contacto físico, no hubo un sonido concreto, pero la proximidad era innegable, como si algo hubiera invadido el espacio inmediato a mi alrededor sin necesidad de desplazarse de forma visible. Cuando la luz regresó, lo vi. No de manera completa ni definida, pero lo suficiente como para entender que no se trataba de algo que pudiera describirse con normalidad. Era una forma que no se mantenía estable, como si estuviera en constante cambio, adaptándose al entorno o deformándose con cada intento de enfocarla. No tenía rostro, ni extremidades claras, ni una estructura fija, pero ocupaba un lugar preciso frente a mí, bloqueando el camino. No se movía como algo físico. Parecía reorganizarse. Cada vez que intentaba fijar la vista en un punto específico, esa parte dejaba de existir o cambiaba de lugar, como si evitara ser comprendida. Era más oscuro que todo lo que lo rodeaba, pero no proyectaba sombra, no interactuaba con la luz de una manera lógica. Simplemente estaba ahí, imponiendo su presencia sin necesidad de hacer nada.
Sentí que la respiración se me volvía irregular, y por primera vez desde que había entrado al bosque, el miedo dejó de ser una sensación abstracta para convertirse en algo completamente real. Intenté dar un paso hacia atrás, pero el cuerpo no respondió de inmediato, como si una parte de mí dudara incluso de esa reacción básica. Cuando finalmente logré moverme, el entorno volvió a cambiar. Los árboles ya no estaban donde deberían. El espacio parecía haberse comprimido, reduciendo las distancias de forma imposible. No había un camino claro hacia ningún lado, solo esa figura frente a mí y la sensación de que cualquier dirección que eligiera iba a llevar al mismo punto. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero todo parecía girar en torno a esa presencia, como si el bosque mismo estuviera organizado en función de ella. Entonces, sin previo aviso, el sonido grave que había empezado antes se intensificó. Ya no era una vibración lejana, sino algo mucho más cercano, más profundo, que parecía atravesar el cuerpo en lugar de simplemente escucharse. No venía de un lugar específico, sino de la misma figura frente a mí, como si su existencia generara ese efecto en el entorno. La linterna volvió a fallar, parpadeando con más fuerza, y cada vez que la luz se debilitaba, la forma parecía acercarse sin moverse realmente. Fue en ese momento cuando entendí algo que no había considerado antes. Aquello no estaba reaccionando a mí. Yo estaba reaccionando a eso. Cada movimiento, cada intento de retroceder, cada giro de la linterna, todo parecía formar parte de un proceso que no controlaba. No era una persecución en el sentido habitual, sino algo más complejo, como si mi presencia ahí hubiera activado un comportamiento que ya existía desde antes. Intenté mantener la mirada fija, evitar moverme, pero la presión en el ambiente seguía aumentando, volviéndose casi insoportable. El aire se sentía más pesado, y por un instante tuve la sensación de que el sonido no solo venía de afuera, sino también de adentro, como si algo estuviera resonando en mi propio cuerpo. Y entonces, sin transición clara, todo se detuvo. El sonido desapareció. La linterna dejó de fallar. Y la figura ya no estaba. No se desvaneció de manera gradual ni se movió fuera del campo de visión. Simplemente dejó de existir en el espacio frente a mí, como si nunca hubiera estado ahí. Durante unos segundos me quedé completamente inmóvil, incapaz de reaccionar, esperando que algo más ocurriera, pero el bosque había vuelto a un estado de silencio absoluto. Miré a mi alrededor con cautela, y esta vez el entorno parecía distinto de otra forma. No había esa sensación de compresión ni esa desorientación constante. Los árboles estaban más separados, el suelo era más claro, y al girar la linterna hacia un costado, pude ver algo que no había logrado encontrar antes. El sendero. Estaba ahí, definido, claro, como si siempre hubiera estado en ese lugar. No dudé esta vez. Comencé a caminar en esa dirección con paso firme, sin detenerme, sin mirar hacia atrás, concentrado únicamente en salir de ese espacio. A medida que avanzaba, el aire empezó a sentirse más ligero, y los sonidos del exterior comenzaron a regresar de forma gradual. Cuando finalmente crucé el límite del bosque, la diferencia fue inmediata. El barrio estaba igual que antes, silencioso pero normal, sin esa carga extraña en el ambiente. Me detuve unos segundos antes de seguir caminando, intentando procesar lo que acababa de ocurrir, pero no había una explicación clara que pudiera darle sentido. Esa noche no dormí. Y desde entonces, hay algo que no puedo ignorar. Porque aunque no volví a entrar en ese bosque, a veces, en momentos de silencio, cuando todo parece tranquilo, vuelvo a sentir esa misma presión en el ambiente, esa misma sensación de ser observado. Como si aquello no se hubiera quedado ahí. Como si solo hubiera estado esperando a que lo viera. Si llegaste hasta acá, es porque escuchaste todo, y tal vez te haya quedado la misma sensación que deja este tipo de historias, esa incomodidad que no desaparece del todo, incluso cuando todo parece estar en calma. Hay lugares que no son lo que aparentan, espacios donde las reglas cambian sin previo aviso y donde no todo lo que ocurre puede explicarse con lógica. Lo más inquietante no es lo que se ve, sino lo que queda después, esa idea persistente de que algunas cosas no terminan cuando creemos que sí. Si te gustó este relato, podés apoyar dejando tu like y suscribiéndote para más historias como esta. Y si alguna vez estuviste en un lugar donde sentiste algo similar, podés contarlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.